Soy de Castejón de Navarra y eso parece que también marca algo, porque es un pueblo, como bien conoceréis los navarros y mucho menos los que son de fuera, que es un pueblo muy curioso, un pueblo de aluvión donde había gentes de todo tipo, de todas las provincias de España, una vez salía hasta eso, ¿no? Que de las 50 y tantas provincias había habitantes que no tenía ningún otro pueblo. Es un pueblo prácticamente nuevo, antes dependía de Corella, pero esa cosa de intercambio y de un pueblo de Renfe que entra y sale gente también imprime carácter a los que somos de allá. Es decir, que somos gente que nos gusta salir, que nos gusta viajar, que nos gusta de todo, o sea que no somos, nuestro sentido de la pertenencia no es tan estricto como en otros lugares, ¿no? En mi familia no tengo precedentes musicales prácticamente, quitando un tío, un hermano de mi padre, Pedro José Palacios, que de joven cantaba en un grupo, un cuarteto de los que había entonces y que cantaba folclore español, pero también música mexicana y lo que había entonces, la música de moda. Y con este cuarteto se fueron a París, de París se fueron a Brasil, de Brasil a Colombia y allí se quedó. Yo fui un par de veces a hablar con él. Y era un tipo que cantaba muy bien, cantaba unas jotas al estilo más aragonés que navarro y le gustaba muchísimo todo tipo de música y era escritor y poeta y quizás algo de eso, de esa sangre me viene porque por lo demás mi padre tenía una tienda en el pueblo, mi madre una ama de casa, pero sí los dos tenía la característica, mi padre decía a todo el mundo que entraba en la tienda, no me grite que no le oigo. Por favor, no me grite que no entiendo. O sea, que en mi casa, si alguien gritaba rápidamente, se le hacía el silencio. Y yo creo que ese ambiente pues era propicio para que nos fuéramos dedicando a algo relacionado o que nos fuera gustando la música. En cualquier caso, ningún otro antecedente familiar ni social que me llevara a esto, sino que desde que tengo uso de razón, sí que me gustaba tantísimo la música en general, tanto, que me consideraba como que era yo un tipo raro. Decía yo, pues es que esto normalmente no le pasa a mis amigos, pero esto desde los 4 años ya, ¿no? Pero ¿por qué no les gusta tanto como a mí? ¿O por qué a mí me apasiona esto y cuando hablo con los demás me cambian el paso y se van? No lo sé. El caso es que el que iba a dedicarle yo a la música parte de mi vida, eso lo tenía claro desde el principio, hiciera la carrera que hiciese. Por lo tanto, en mi casa sí que había un colegio donde había una profesora que daba clases de piano, pero le dio clase a mi hermana, que era mayor que yo, y no a mí. Yo le dije, oye, este verano mamá me gustaría... No. O sea, para que me centrara más en mis estudios, ¿no? Porque consideraban que lo de la música era un buen entretenimiento, o a lo mejor con este tío que se había ido a América a hacer las Américas con la música, a lo mejor no era un precedente bueno para mí, ¿no? Y veían que me parecía demasiado a mi tío Pedro José. Pero sí que una vez nosotros insistíamos, papá, comprarnos un piano. Mi padre no podía comprarnos un piano. O sea, no teníamos recursos ni por asomo. Pero sí una vez apareció con una guitarra. Y yo la guitarra española la tenía relacionada con el folclore, con lo que salía con el flamenco y tal, que no era exactamente lo que a mí me gustaba cuando yo tenía ya 11 años, ¿no? Porque yo cuando tenía ya 9, 10 me gustaba el dúo dinámico y sobre todo los Beatles. Los Beatles me parece la revolución sentimental de mi vida, ¿no? Entonces yo quería otro tipo de cosa y ahí se quedó arrinconada hasta que un día le quité el plástico que tenía y me puse, y con la ayuda de otro chico que me dio unas clases de cómo colocar los dedos, empecé con la guitarra y la única característica, la única novedad que puedo aportar yo en mis estudios musicales es que prácticamente la teoría de la música la deduje del método de guitarra que venía junto con la guitarra en la bolsa de plástico, que era el método de Enrique Yuquet, que salía Tárrega en la portada y que yo estuve viendo, anda, pues mira, lo que era medio tono, lo que era un tono, pues poniendo los acordes en la guitarra, ¿eh? O sea que la guitarra fue el medio no solamente para poder cantar canciones y que le gustara a mis amigos y a mis amigas, ¿no? O como siempre se entendió en mi generación, la guitarra era buena para ligar, ¿no? Sino también como un elemento en el que yo podía entender la música a través de ese corto espacio y de un instrumento muy barato, ¿no? También, posteriormente, yo, como no, participé en la Coral Virgen del Amparo de mi pueblo.
Claro, porque era la única agrupación realmente, porque la banda municipal ya había desaparecido y lo único que quedaba era el coral, que hizo bastante buen papel en los concursos de polifonía en Torrevieja. Nadie se explicaba cómo de un pueblo como Castejón quedara el segundo premio de habaneras en Torrevieja, ¿no? Que se presentaban de toda España, ¿no? De un pueblecito, porque el cura, don Félix Floristán, pues tenía mucho tacto para dirigir el coro. Por supuesto, estuve unos años cantando en el coro, experiencia importantísima para entender lo que es hacer música con los demás. Monté, por supuesto, un grupo de rock en mi pueblo, que eran los Gambucks, en el que tocábamos canciones tipo de los Beatles, pero del rock que se llevaba entonces. También siempre he tenido cierta inquietud hacia todo lo sonoro. Había un pintor, Zapata, que venía a la tienda de mi padre a comprar pigmentos y pinturas y hacía un efecto con la lengua que me parecía maravilloso. Cuando iba a cargar un bote de algo, hacía... Y yo me quedaba mirándole. ¿Y cómo se hace eso? Y me enseñó. Y además silbaba muy bien y me enseñó a silbar de diferentes maneras. ¿Quién iba a decir que yo luego iba a tener ese silbido como una de las características de mi trabajo en escenario, ¿no? Otro de los elementos de formación fundamental en mi vida, ya que no tuve prácticamente profesor hasta que vine a Madrid. Bueno, había tenido un profesor de guitarra que me enseñó algo de clásico, pero siempre de oído, o sea, no con base de estudio teórico. Pero quizá la formación que más ha educado, el medio que más ha educado a toda mi generación ha sido la radio. La radio. El elemento de la radio, ¿no? La onda corta, los ruidos electrónicos de la onda pesquera y tal, el conectarte con emisoras que emitían sonidos y músicas inauditas, con algunos de los, como Ángel Álvarez, que hacía un programa de rock que traía discos de Estados Unidos, porque trabajaba en Iberia, y que te conectabas con esto al mundo. O sea que la radio fue un gran educador sentimental de toda mi generación. Porque yo he podido constatarlo con otros compañeros, ¿no? Luego también el cine. El cine, cuando estás en un pueblo, yo creo que en realidad hasta los 17 años que me fui a Madrid, no había salido prácticamente de Castejón. Había ido a Pamplona, naturalmente, me había quedado extasiado con las fuentes de Pamplona, algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cosa que en un pueblo donde no había nada, hubo un señor que puso un futbolín y un ping-pong. Desde que se puso el ping-pong, pues estábamos todo el día metidos en el... Pero hasta que se puso el primer ping-pong y futbolín, no había nada. O sea, yo pues, me metía en monaguillo, cantaba en la iglesia. ¿Qué se hace cuando estás en un pueblo en el que las posibilidades que tiene un niño son prácticamente ninguna, ¿no? Pues entonces sacarle el rendimiento que da, el rendimiento de salir al campo, de bajar al Ebro. Por eso me encanta ver el Ebro en todas sus manifestaciones, ¿no? Pero sobre todo conectarte con el mundo a través del cine, de las grandísimas películas que con mucho tiempo de retraso, pero que se acababan poniendo hasta en los pueblos, ¿no? Y sobre todo la radio. Yo me acostumbré a estudiar o no estudiar con la radio puesta. Yo le decía siempre a mi madre, no me quites la radio que si no, no me concentro. Mentira. He estado todo el día estudiando, escuchando la radio, estudiando muy poquito. No he sido muy buen estudiante, aunque mira, bueno, pues gracias a que tengo un punto de talento, pues sacaba las asignaturas sin problemas, ¿no? Pero menos la gimnasia, que tenía más problemas con eso, ¿no? Que eso no valía la radio para la gimnasia. Pero sobre todo, tuve una educación sobre cómo eran las canciones de entonces de todo tipo, desde el rock más moderno que lo ponían los Beatles hasta el flamenco o la copla más antigua de Concha Piquer o incluso de las canciones anteriores, los cuplés, ¿no? Que de las cantantes, una que era tía mía, Raquel Meyer, que era una especie de tía quinta mía, ¿no? Que cantaba pues esas canciones tan cursis, ¿no? Pues de escena. Pues todo ese repertorio aparecía en la radio en distintos programas, ¿no? Incluso había uno que era La Hora de los Clásicos y que todavía eso no me llamaba tanto la atención, aunque escuchaba a mi hermana que tocaba algunas versiones reducidas de Chopin o de Schubert, todavía no había entrado en ese terreno, que eso llegaría más tarde. Así que la guitarra, el coro, la radio, el cine, luego ya un poco la tele, cuando apareció, y una curiosidad por el sonido que he tenido siempre
motivada no sé por qué razón, porque algo que viene y que no es fácil de explicar, pues eso era mi terreno. También hay que tener en cuenta que yo dibujaba muy bien, como mi padre. O sea que a mí lo de dibujar y pintar siempre se me ha dado bien, ¿no? Y siempre me ha gustado. Más había veranos que yo me dedicaba ahí a hacer dibujos con tinta china, a hacer instalaciones, ya más adelante, o liar a mis amigos para hacer cosas, grupos con instrumentos informales. Es decir, todo eso ya iba haciéndolo junto con ya mis estudios que hice en Madrid. Yo vine aquí a Madrid y estudié arquitectura técnica porque lo que quería era estudiar arquitectura superior o bellas artes o filosofía, no sabía muy bien, no tengo una vocación, yo sabía que tenía que estudiar algo porque entonces en las familias te decían, con la música no se puede, ¿no? Tienes que estudiar otra carrera. Digo, bueno, pues como tú puedes, ¿y qué quieres hacer? Pues un amigo que dijo, me voy a Madrid a estudiar aparejador porque luego puedes dar el salto y con un curso de adaptación pasas a tercero de arquitectura, no sé cuántos, ¿no? Digo, pues voy. Y como tenía un tío en Madrid, pues me vine a su casa a estudiar. Y claro, eso fue de repente, bueno, antes y un después, un shock. Yo llegué a Madrid y el primer día de estar aquí, así como mi amigo dijo, la semana que viene me vuelvo al pueblo. Le digo, yo a lo mejor no me vuelvo nunca. Y así fue. O sea, a mí me parecía que esto era el sitio que a mí me venía bien para todas las inquietudes que tenía. Por lo tanto, estudié arquitectura técnica, acabé en 4 años, pero mientras tanto ya acudí al conservatorio. Me fui, ¿qué hay que hacer? Ya me había hecho durante el verano, me preparé yo solito un primero de solfeo hasta un segundo de solfeo, me presenté, lo aprobé, ya me matriculé en cursos después, piano, empecé con esto, poco a poco fui, estuve, no sé, ya no sé los años que he estado estudiando en el conservatorio, pero entonces como se empezaba, era un conservatorio que valía para todo, desde el infantil, desde la enseñanza primaria hasta la universidad, hasta la musicología, era todo en el mismo centro, hasta que se separaron los grados, era todo en el mismo lugar, ¿no? Era donde ahora es el Teatro Real, en el Palacio, en el Conservatorio Superior de Música. Y ahí estudié pues todos los estudios reglados de solfeo, armonía, contrapunto, fuga, composición, dirección de orquesta, Hice esto hasta que acabé con la carrera de pedagogía musical, que es la carrera superior que yo tengo junto con la carrera de arquitectura técnica, ¿no? Entonces, y con la arquitectura sí que el trabajo con la geometría, la trigonometría, los espacios de las asignaturas de la geometría descriptiva, todo eso daba una sensación de espacio que eso me ha venido muy bien para ciertas cosas de trabajo en escena, ¿no? Sobre todo también el hecho de, como la arquitectura técnica se llama ahora, arquitectura en edificación, el hecho de cómo poner los cimientos y cómo ir elevando una construcción, tiene muchísimo, muchísimo que ver con componer una sinfonía. Muchísimo. Es que prácticamente se utiliza el mismo tipo de ladrillo, ¿no? Unos físicos y otros sonoros. A ordenar los trabajos. O sea, cuando me pongo ahora, cuando tengo que hacer un proyecto, pues el haber tenido una asignatura en la arquitectura técnica que era la de los trabajos que tienes que ir siguiendo desde que entra la máquina para vaciar el terreno, hasta el electricista, hasta la pintura, hasta el final, todo eso necesita un orden, porque si no es un caos, ¿no? Entonces todo eso me ha venido muy bien, esos estudios, para luego aplicarlos a los trabajos que he ido desarrollando. Y en el conservatorio, pues no solamente estudié esto que cuento, sino también estudié algo de flauta, estudié un poco de violonchelo, porque para componer es conveniente conocer todos los instrumentos, y luego asistí a clases de composición contemporánea con los grandes profesores que había entonces, que eran Cristóbal Halfter, Carmen Obernaola, Tomás Marco, Luis de Pablo, y ahora iba yo siempre tímidamente a estos cursos de iniciación en las técnicas contemporáneas, donde me iba haciendo una idea de qué es lo que se cocía en ese momento en el mundo, ¿no? Que eran los compositores que habían roto con la tradición tonal española y que se habían abierto al mundo y que eran considerados como de tú a tú en el resto de los compositores europeos y estadounidenses. Eso hizo que replanteara también el hecho de que a mí me gustaba mucho también componer canciones, pero los mundos sonoros que se me abrían eran enormes y también me gustaba meterme en esto, ¿no? Pero también no solamente se aprende de los profesores, a mí me aprendía mucho de mis propios compañeros que íbamos allí. Tenía compañeros de un nivel
intelectual increíble, ¿no? Como era el caso de Paco Guerrero, que ya murió, o Pablo Riviere, que llevaban sus composiciones y que comentábamos las nuestras. Ese intercambio con los compañeros era fundamental. Otra cosa importante, para hablar de la formación que he recibido, ha sido llegar a Madrid y empezar a descubrir como revelación la música clásica, pero como revelación de repente, a partir de un día, ¡pum!, dije, esto me tiene que interesar. Me compré unas sinfonías de Beethoven en unos discos baratos y me lo ponía y ya prácticamente iba entendiendo lo que pasaba, ¿no? Con la ayuda de algunos discos como Cómo comprender la música de Aaron Copland, como Música para todos nosotros de Leopoldo Stokowski, etc. Iba leyéndome esos libros, iba a las bibliotecas, iba viendo en qué consistía esto de las arquitecturas y las formas musicales desde la época de la Edad Media hasta nuestros días, ¿no? Entonces me interesó tantísimo que fui, leyendo libros y sobre todo asistiendo a conciertos. Pero cuando digo asistiendo a conciertos, no te puedes imaginar, no os podéis imaginar lo que era. Yo iba prácticamente todos los días mínimo a un concierto. Todos los días. Cuando digo todos los días es que había días que salía incluso a 3, ¿no? Conciertos que daban programa de mano que yo me empollaba. Y los conciertos podían ser desde música del Renacimiento hasta música electroacústica, hasta una performance del grupo Zag con Juan Hidalgo, ¿no?, hasta un concierto de música electroacústica, hasta un quinteto o un ciclo de los cuartetos de Beethoven o las sonatas de Beethoven o haciendo colas interminables, noches sin dormir para ver las óperas en el Teatro de la Zarzuela, para asistir a todos los conciertos de la Orquesta Nacional, de la RTV, de la Orquesta Sinfónica, de los ciclos de Cantar y Tañer, de los lunes de Radio Nacional de España. Es decir, todo el día con esto. Y mientras tanto estudiaba arquitectura técnica, ¿no?, que era, digamos, como me decía mi padre, eso es la raspa del bacalao. O sea, mi padre que tenía en su tienda, partía bacalao salado, ¿no? Y lo tenía muy bueno, iba todo el mundo a comprarle bacalao. Vamos a comprárselo a Santos, que lo tiene muy bueno. Y claro, daba una parte proporcional de espina, porque si no, no, para mantener el precio. Y siempre era la espina del bacalao. Eso es lo que yo utilizo ya siempre para explicar que hay que hacer algunas cosas, aunque a ti no te gusten, para poder conseguir otras, ¿no? Entonces, la espina del bacalao de mi formación era estudiar arquitectura técnica, luego trabajar en un estudio durante algunos años hasta que ese estudio cerró y luego ya dedicándome plenamente a todo lo relacionado con la música. Por lo tanto, los conciertos, las visitas, entonces es cuando yo también me eché novia, Mentxu Mendizábal, que es mi mujer desde hace 40 y tantos años, que como estaba estudiando Historia del Arte íbamos a todas las exposiciones, pero a las galerías de arte. Por lo tanto, el amor al arte contemporáneo y al antiguo y a ir al Museo del Prado era tan grande que se equiparaba con la música. Y todo esto, mi mujer también es una gran lectora. Bueno, en casa donde nos encontramos ahora, si hiciéramos un recorrido, veríamos miles de libros, de discos de vinilo, todos los formatos, leyendo, es decir, metiéndonos en el mundo de la cultura, ¿no? Con lo cual, una cosa te lleva a otra. Ibas a una exposición, en el catálogo veías esto, te llevaba un libro, leías el libro que hablaba de una música, escuchabas la música, o había un ciclo. Por ejemplo, yo recuerdo que fue el primer ciclo de las sinfonías de Mahler que se hizo en España y se hizo con las orquestas de Madrid, cuando estaba Federico Sopeña, que fue mi profesor, era catedrático de Historia de la Música del Conservatorio, un gran intelectual, uno de los grandes profesores que he tenido, y que es el que diseñó esto. Y tocaron las 10 sinfonías de Mahler a lo largo de varios años. Entonces, los programas de mano hablaban de la montaña mágica de Thomas Mann. Por lo tanto, yo me leía la montaña mágica, pero hablaba también de que el amigo de Mahler, Richard Strauss, con él hacía no sé cuántos, con lo cual escuchaba la música de Strauss. Es decir, una cosa, lo que ahora pasa con los sistemas digitales, que vas a uno, te lleva a otro, te lleva a otro, eso lo hacías con mucho más trabajo que ahora, pero con una motivación seguramente que se despertaba gracias a la dificultad que tenía, ¿no? Entonces ahora con esto fuimos teniendo una biblioteca que prácticamente no tenemos que salir de casa para tener casi todos los conocimientos entre esto y lo que te da los sistemas digitales, ¿no? Pero entonces era esto, el mundo cultural, que era el mundo que a nosotros realmente nos divertía. O sea, no nos divertía, bueno, ir de juerga, cuidado, ir a los bares, por supuesto, y formar un tipo de grupos musicales divertidos con el que también hemos complementado esta cosa, digamos, un poquito más seria, ¿no?
Así que escuchar la música, leer los programas, los propios amigos, los propios melómanos que iban a los conciertos, te iban descubriendo y te iban indicando libros nuevos donde leer o ciclos de conferencias a las que asistir o audiciones que se hacían en colegios mayores. Sí, hacían audiciones. Ángel Carrascosa, un extraordinario comentarista musical, hacía, donde él estaba en un colegio mayor estudiando, no sé, filología alemana, y hacía ciclos, por ejemplo, la música de cámara de Brahms en discos. Entonces ponía toda la música los sábados. Por lo tanto, yo los sábados los tenía ocupados con esto, o los domingos, ¿entiendes? O sea que era un no salir de este mundo musical. Y los domingos por la mañana al rastro, ¿a qué? A comprar discos de vinilo, y mira este y contrastando. ¿Tienes este? Pues mira este otro, este no merece la pena. Era continuamente metidos en este mundo de cultura musical, pero a su vez también, al estudiar en el conservatorio, en el mundo de la creación. Es que es importante para que después intente hablar de a lo que me dedico, a lo que me he estado dedicando, ¿no? Y es que se reúnen todas estas cosas, ¿no? También impartí clases desde el principio, ya estaba en la arquitectura técnica y como yo tocaba la guitarra con cierto garbo, pues había algunos amigos que me decían, oye, ¿cómo se hace eso? Y yo les daba clase, con lo cual me pagaba también mis estudios, ¿no? Y iba a algunos sitios y me decían, oye, ¿tú no podías hablarnos de cómo has entrado para acercarnos a la música? Llevaba poco tiempo metido en este terreno, pero como estaba tan impregnado como una esponja de todo esto, sí que tenía conocimientos como para contar las experiencias que yo había tenido, las dificultades con las que yo me había tenido que enfrentar para que no tuviera que enfrentarse otra gente que quería a lo mejor acercarse a la música. Con lo cual vi que tenía cierta facilidad para transmitir esto, ¿no? Oye, qué bien lo cuentas, ¿no? Me decían. Pues oye, pues ¿con qué entusiasmo lo cuentas? Digo, sí, es que a mí me entusiasma tanto y yo intento transmitirlo. Luego ya hemos comprobado que todo lo que se hace sin entusiasmo no sirve para nada, ¿no? Por lo tanto, esto era parte de este mundo en el que yo me iba desenvolviendo entre los 17 años y los 20 y tantos, hasta que entré a los 30 y tantos a estudiar educación musical en el conservatorio. Fueron varias intentonas. A la primera no me gustaba mucho cómo impartían, hasta que llegó una profesora llamada Elisa Roche. Elisa Roche, es fundamental que lo remarque porque esta es mi gran maestra. Elisa Roche, que fue catedrática de Educación Musical del Conservatorio Superior de Música de Madrid y luego asesora en el Ministerio de Educación para toda la reforma que se hizo de las enseñanzas artísticas, ¿no? Ella estuvo allí y es la que hizo la separación de grados, la que empezó a hablar de lo que eran las escuelas de música, todo lo que ahora conocemos, que parece que es de siempre, no es de siempre. Es desde que Elisa Roche lo puso en práctica. Elisa, yo estudié con ella y nos hicimos muy amigos. Tan amigos que era como mi hermana. Acabamos siendo una familia, ¿no? Y ya me puse en contacto con la gente en el lugar donde ella había estudiado, que era en el Orff Institut de Salzburgo. El Instituto Orff de Salzburgo. Con Verena Maschat, que era compañera suya, con Bárbara Hasselbach, una grandísima profesora de educación musical y de la danza, que luego fue directora de este centro. Luego, a través de ella, conocí a Violeta Hemsi, una de los grandes gurús de la educación musical argentina, Violeta Hemsi de Gainza. Conocí a Wolfgang Stange, uno del profesor más fantástico que hay de iniciar en la danza a discapacitados. Y luego con mis compañeros, hice un libro con Leonardo Ribeiro, hacía trabajos con Luz Martín Leontello, con Verena, con Mariana Di Fonso, es decir, hacíamos ya cosas con todos mis compañeros. Una vez más, insisto, que son tan importantes o más los propios compañeros que los profesores, ¿no? Y ahora hay que añadirle a todo esto el mundo de la radio. Estando trabajando en la biblioteca del conservatorio, donde trabajé yo un tiempo, un compañero me dijo, oye, que he presentado, ¿quieres que hagamos un programa en Radio Cadena Española de divulgación musical? Pues estupendo. Entonces empezamos a hacer una colaboración en un programa cuyos directores ahora son tipos muy conocidos, como uno es el guionista del programa de Pablo Motos, ¿no? Y otro es Manolo HH de Radio Nacional, ¿no? Ellos hacían el pupitre loco y ahí en este pupitre loco interveníamos Luis Gago y yo haciendo una sección de clásica. Anda, pues mira, luego se lo propusimos a Radio Clásica, a Arturo Reverter, que era el director entonces,
e hicimos este concierto-desconcierto en Radio Clásica. Entonces les interesó mi voz y mi manera de expresarme y me llamaron para hacer un magazine de la mañana en Radio Clásica, cosa que nunca había existido, ¿no? Entonces, ahí es donde empecé a trabajar en la divulgación musical a través de las ondas, ¿no? Eso fue una labor tremenda, porque era un programa de 1 hora y media diaria que yo lo unía todo a través de un tema, y eso fueron más de 1000 programas. Por lo tanto, me fui engrasando, como era diario y en directo, me fui engrasando en cómo enlazar las músicas, engranarlas o unirlas, hilvanarlas a través de un tema o abstracto o concreto. Podía ser, imagínate, uno obvio, el primero que hice, recuerdo que se llamaba Noche y Día, Night and Day, por una canción de Cole Porter famosísima, ¿no? Entonces, pues, nocturnos, músicas de amaneceres, música tal. Pero es que podían ser de cualquier tipo. Entonces eso te va engrasando. Y entonces cuando luego me he preguntado sobre cómo es mi proceso creativo, digo, bueno, el proceso creativo también es entrenamiento de años, ¿eh? O sea, no solamente es una cosa que tenga alguien innato, que sin duda lo tendrán, ¿no? O lo tendremos, sino que también es el trabajar en ello continuamente. Entonces ya estaba tan engrasado que ya con esto ya lo de crear programas de radio o cualquier otro tipo de cosas ya es lo habitual en mi vida, ¿no? Porque casi por necesidad, ¿no? Porque lo tenía que hacer. Aparte que, bueno, porque mi espíritu creativo casi me lleva siempre a este tipo de cosas, ¿no? El que ya si no estoy inventando o manipulando o enredando, parece que no me divierto, ¿no? Bueno, pues esto fue una parte importante. Aprendí muchísimo de algunos compañeros, como José Luis Tellez, que ahora, bueno, yo no sé si habrá en España alguien que tenga un punto mejor para divulgar la música entre intelectuales que José Luis Tellez. Es el que hace los comentarios a las óperas del Teatro Real, de todas ellas, y que hizo un programa de televisión de acercarse a la música, hizo varios programas en la radio que fueron rompedores. El primero, que era A Contraluz, que fue un programa un año antes de que apareciera el mío, que se llamaba Música sobre la Marcha. El programa de A Contraluz de José Luis Tellez fue un antes y un después en la radio. Y el siguiente cambio radical lo hice yo. Por lo tanto, entre José Luis Tellez y yo creo que pusimos las primeras piedras de cómo divulgar la música a través de las ondas de una manera diferente. Que no fuera un guión con un locutor que leyera pues, los guiones mejores o peores, enlazando música, sino hacerlo ya de otra manera. Y luego Rafael Taibo, una de las mejores voces o la voz más singular que ha dado España, que era, para que recordéis, era uno que salía en la saga de los Porretas, que era el de los Limones del Caribe, la voz del comandante Cousteau de los primeros documentales sobre el mar, y que fue la persona que yo elegí para que hiciera el estreno de mis primeros cuentos musicales con orquesta, por Rafael Taibo, que era un intelectual. Estar con José Luis Tellez y Rafael Taibo era una gozada, no solamente por la cultura, la inteligencia, la humanidad que tenían ellos, sino lo divertidos que eran y que son. Estoy hablando en pasado, pero quizá no lo debiera. Me incorporé, porque me ha gustado siempre muchísimo el canto llano, el canto gregoriano, ¿no? A un grupo que entonces fue durante mucho tiempo el líder de la interpretación de la música del gregoriano en España, que era el grupo Alfonso X el Sabio, que dirigía Luis Lozano Virumbrales, otro talento sin igual, un experto en la música de la Edad Media, y entonces asistir a los ensayos yo estuve 10 años en este grupo, ¿no? 10 años cantando canto llano, es decir, música a una línea, ver la melodía en estado puro, ver cómo las melodías que tienen más de 1000 años prácticamente son insuperables y darte cuenta de que el conocimiento y el análisis de esas melodías es importantísimo para luego lo que quieras hacer tú en otro tipo de cosas. Y con Luis Lozano, que cada ensayo era como una clase magistral de la Edad Media. Eso fue impresionante. Pero es que además formé un grupo que era todo lo contrario, un grupo de parodia del jazz por una especialidad que me surgió de una manera natural, que yo empecé a tocar un instrumento informal que era la trompetilla de plástico.
esto que cuando yo lo cuento siempre suelta una sonrisa a todo el mundo, ajaja. Bueno, porque con la trompetilla de plástico estuvimos todos los años 80 con un grupo llamado Rudy Armstrong Quartet. Rudy Armstrong, sono io, diría en italiano, ¿no? Me puse yo ese apodo porque quería estar entre Rudy Ventura, que era un trompetista muy macarra que había en mis tiempos, ¿no? Que tocaba el silencio y la balada triste de trompeta, junto con Louis Armstrong, lo más grande que ha dado en trompeta en la música de jazz, ¿no? Entonces Rudy Armstrong era situarme entre medias, ¿no? Entre lo más macarra y lo sublime, ¿no? Bueno, por un grupo que formé con Tom Mingus, Tomás Garrido, compositor e investigador riojano de Arnedo, que tocaba el contrabalde, es decir, a la manera del Luthier, hicimos con un balde de la ropa, hicimos un contrabajo barato y gracioso, con una pastilla buenísima y sonaba bien. El reverendo, el que iba siempre con el Wyoming en todas las apariciones, que era íntimo amigo mío, era el pianista, un tipo que tocaba la tabla de la bar, Dr. Hun, y con eso montamos un grupo, pero bueno, que hicimos no sé cuántos programas de televisión y tocamos en los guariches de jazz de medio España, ¿no? Y fundamentalmente en algunos de Madrid fundamentales, como es el Clamores Jazz, que en un momento que era el sitio, o el Galileo Galilei, ¿no? Los sitios más importantes de esto. Nosotros estuvimos tocando una vez al mes en el Clamores Jazz, no sé si 7, 8 años, no sé cuántos. Es decir, íbamos los días que había menos gente, no sé si eran los martes, y nosotros lo llenábamos, ¿no? O sea, teníamos una clac, un club de fans tremendo, ¿no? Entre los que se encontraban algunos intelectuales de la música que consideraban que aquello era muy divertido, cosa que realmente lo era, ¿no? Bueno, tengo ahí un canal de YouTube donde hay algunos de los programas que hicimos en directo para la noche de carnaval en música golfa, actuación, etcétera, ¿no? La parte creativa con las músicas experimentales la hacía en la conjunción con otro compañero llamado Antonio Agúndez, el que creamos un dúo de músicas electroacústicas llamado Academia de Educación Sentimental Agúndez Palacios. Esto nos llevó a hacer conciertos, bueno, pues de todo tipo, ahí en el currículum viene, ¿no? Pero en los ensems de Valencia, en los festivales de músicas informales de la Complutense, en el Instituto Francés de Cultura, es decir, que hicimos varias cosas, aunque éramos bastante baguetes, pero de vez en cuando nos reuníamos y hacíamos cosas así, ¿no? Luego, incluso con el reverendo, hacíamos también un dúo que nos llamábamos Fundación Manús, y hasta que ya formé grupo yo solo, que me llamaba Plásticos Palacios, que no me lo saqué yo, sino que me lo sacó Pepe Iges, un experto en art sonora, el que ha llevado este programa en la radio toda la vida, un experto en performances musicales, ¿no? José Luis Iges, Pepe Iges. Él me dijo, te tienes que llamar Plásticos Palacios. Y con este nombre me he presentado haciendo conciertos de silbido. Aquello que empecé de niño con el Zapata, con el pintor de mi pueblo, pues yo fui poco a poco prosperando en el mundo del silbido. Sí, pues cosas que a mí me gusta hacer, igual que tocar la trompetilla de plástico, me gusta silbar, ¿no? Pero no solamente silbar, sino sacar varios sonidos a la vez, o hacer legatos de tal, o hacer spicatos, es decir, hacer lo que hace cualquier instrumento, hacerlo con el silbido. Porque también me he encontrado con gente que silbaba muy bien, ¿no? Y decía, ¿y cómo harán esto? Y yo intentando superarme, hasta que encargué a distintos compositores que hicieran obras para mi silbido. Y me presenté en un concierto por todo lo alto, retransmitido por la tele, por la radio, en una Bienal Madrid-Burdeos, el Círculo de Bellas Artes, con música para silbido, que fue una novedad, porque no se había hecho nunca, de músicas contemporáneas con el silbido. Eso también está grabado en la tele, que se puede ver. Con lo cual, hay quien coge el rábano por las hojas, y entonces los programas de frikis de la tele ya me empezaron a llamar porque me llamaban el rey del silbido. Y yo les decía, no. Y podía usted, pero vamos, típico de José Escol, en un programa que se llamaba Hablando se entiende la vasca, me sacaba y me decía, usted puede invitar a un gavilán o no sé qué, nada. Digo, pero bueno, que yo hago otro tipo de cosas. Es decir, que salía en estos programas de influencers, vamos a decir, ¿no? Silbando. Y entonces durante mucho tiempo, incluso yo debo estar en algunos sitios, mailings de televisiones diciendo, rey del silbido, Fernando Palacios, Plásticos Palacios, ¿no? Hice grabaciones sobre este mundo,
pero con diferentes maneras de silbar, diferentes cosas, silbido y cinta, silbido y otros silbidos, o sea, grabaciones por recording, es decir, montones de cosas que los presentamos ahí con bastante buen resultado, ¿no? Luego, con mis compañeros de pedagogía, montábamos grupos de música escénica con material que luego hacíamos en clases para niños o jóvenes, ¿no? Esto nos presentamos en los congresos de Salzburgo, fuimos a Seattle a una conferencia internacional con este grupo en el que todos tocábamos, cantábamos, bailábamos, componíamos, hacíamos de todo, ¿eh? Que es lo que realmente hace un profesor de educación musical, que es lo que yo soy. No solamente es enseñar o a cantar, sino que es con un niño o con un adolescente o con un mayor, es todo el mundo de la cultura, todo son direcciones que te llevan para explicar las cosas, ¿no? Entonces eso lo entendimos ya no solamente desde la práctica. Es decir, en este grupo que nos llamamos 8x1, porque éramos hasta 8 que componíamos, pues hacíamos percusión corporal, ritmo, tocábamos instrumentos didácticos, otro tipo de instrumentos, cantábamos a polifonía, cantábamos solos, tocábamos, bailábamos, diseñábamos, interpretábamos, componíamos música, es decir, de todo. Entonces, eso te hace ver la música de otra manera. Por lo tanto, el tener que, como ya contaba al principio, tener que divulgarla, difundirla entre distintas capas, no solamente al mundo de la radio, sino también a escuelas de música donde yo he sido profesor, donde he dado cursos de iniciación a jóvenes y a mayores. Eso te hace que te replantees muchas cosas de la música, incluso a la hora de componerla. Importante. Por lo tanto, esos eran grupos, trabajos que iba haciendo a la vez. Por lo tanto, ya veis, ¿no?, que seguramente el que mucho abarca, poco aprieta, pero que entre las músicas contemporáneas a las que estaba dedicado y componía y me estrenaban grupos, los grupos que había entonces porque se desenvolvía por Madrid, hasta la parte de la pedagogía musical, la divulgación a través de la radio y luego de televisión. Yo presenté 3 años programas de televisión, en televisión española, en la 2, ¿no? Uno por la mañana, otro por la noche, otro por la tarde, hasta el mundo de la composición, de la interpretación, del jazz. Todo esto, para mí, era maneras de mostrar, digamos, mi punto creativo, ¿no? Lo que me parece indispensable en la vida para poder vivir en este mundo, ¿no? Eso por eso, aparte de un currículum que renové hace poco, empieza diciendo, vivir es inventar, que es que verdaderamente yo considero que es así, ¿no? Pero se puede decir que prácticamente en todo momento del día, ¿no? Claro, eso también te lleva a la pereza, te lleva a que tanto te lleva a ciertos estados de aburrimiento, ni te cuento. Se me ocurrió una vez, me mandaron, digo, para otra faceta a la que más me he dedicado en los últimos años, que fue que la Orquesta de Radio y Televisión Española se le ocurrió hacer el primer concierto en familia que una orquesta española hacía en toda su historia, ¿no? Eso era en el año 91, el Día de Reyes. Y me pidieron las notas al programa. Y escribí las notas al programa y tocaron las obras más tradicionales. Pedro y el Lobo, la guía para orquesta de Britten, el Carnaval de los Animales, no sé qué. Bueno. Y cuando acabó el concierto, claro, yo asistí, por supuesto, ¿no? Y me dije, mira qué bien, familias enteras. Esto que en países musicalmente desarrollados, como puede ser el Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, ¿no?, o Nueva York más que Estados Unidos, pues es lo más normal desde hace décadas, ¿no? Pues aquí empezaba la cosa muy tarde. Entonces se me ocurrió decir, ¿y qué vais a hacer el año que viene? Porque ya habéis hecho las clásicas, ¿no?, las que conocemos. Y dice, oye, pues si quieres hacer tú una nueva, digo, pues venga. Entonces hice una obra que se estrenó el Día de Reyes de 1992 por la Orquesta de Radio y Televisión Española, lo dio en directo Radio Clásica y lo dio en directo Televisión Española. ¿Qué quiere decir eso? Eso fue importantísimo porque eso cambió mi vida, una vez más dio otro vuelco, que lo vio el consejero del Cabildo de Gran Canaria y dijo, esto es lo que quiero hacer yo con mi orquesta. Me llamaron, me conocía por la radio, pero no sabía que yo también hacía cosas dedicadas a la educación musical. Y entonces empecé a hacer el primer departamento pedagógico de una orquesta española, que fue el departamento de la Orquesta de Gran Canaria.
difundimos unos cuadernillos cuando acabó la primera temporada diciendo lo que habíamos hecho y empezó a interesar y empecé a trabajar con el resto de orquestas de España, no digo con todas, pero con casi todas. Entonces estuve hasta que me nombraron director de Radio Clásica en 2008, desde el año 92, son 16 años, que eso le llamo yo como la época esta que atravesó Giuseppe Verdi de joven componiendo, que le llamaba la época de galeras, que es que no, o como Donizetti, que componía óperas tú sin parar, que no hacía otra cosa. O sea, fue un 16 años, perdón, fueron 16 años en los que, claro, componía poco, no me daba tiempo para hacer otra cosa, porque la parte de creatividad se me iba en crear nuevos cuentos musicales, en añadir textos a músicas que ya existían, en crear ciclos, crear departamentos educativos, hacer el primer congreso mundial que se hizo sobre conciertos didácticos, lo organizamos en la Universidad de Granada, el contar cómo se hacía esto para que todo el mundo se animara y se animó. Es decir, que el rompehielos de los conciertos didácticos en España, eso me correspondía hacerlo a mí. Por la razón, porque como llevaba todo ese terreno ya trabajado, por eso he querido contarlo de esta manera, ¿no? Como tenía todos estos campos, el campo de la divulgación, el campo de la presentación de la música con la palabra y el micrófono, el de la educación musical, el de haber creado cuentos, el de investigarlos, etcétera, pues tenía las condiciones como para ejercer este trabajo. Seguramente en ese momento no había nadie en nuestro país, aunque en otros países claro que lo sabía, ¿no?, que pudiera hacer este trabajo. Entonces empecé a hacerlo con distintas orquestas y estuve como el baúl de la Piquer. A Valladolid, a la Orquesta de Castilla y León; a La Coruña, a la Orquesta de La Coruña; a Tenerife, a la Orquesta de Tenerife; a Gran Canaria, a la Orquesta de Gran Canaria; a Torrent, a la Orquesta de Torrent; a Bilbao con la Orquesta Sinfónica de Bilbao; a Vitoria con la Banda de Vitoria. Entonces era una semana en un sitio, otra semana en otro, sin parar, hasta que me pidieron que me dedicara a dirigir Radio Clásica. Entonces ya frené y ya me dediqué nuevamente a hacer programas de radio y volver a aquello otro que había abandonado en otro tiempo. Por lo tanto, en mi currículum se puede ver cómo se va en una dirección, de repente se frena, va a otro sitio, de repente se frena, esto se encadena con lo otro, es una especie de árbol rarísimo que es muy difícil de meterle mano. Por eso, cuando me llamaron del Archivo General de Navarra para que legara que diera todo mi legado a este archivo, pues lo primero que advertí es: ¿sabéis lo que yo he hecho? Porque esto es un mare magnum, esto es una cosa que me parece difícil de clasificar. Aunque ya hace unos años una seguidora entusiasta que tenía yo de la radio, que seguía un programa que le gustaba mucho, que se llamaba Sonido y Oído, un programa que hice durante un año educativo, y que ella pasó escuchando los programas de radio, los había grabado, habían sido editados en casete y los había transcrito a ordenador, ¿no? Ella, todos los programas de la radio. Y entonces me dijo: es que esto lo tendría que conocer la gente, lo tendría que conocer todo el mundo. Y entonces teníamos que hacer un blog, me dijo. Yo no estaba metido en absoluto en ningún mundo de Internet. Y entonces, cuando vio todo lo que hacía, dijo: no, es que yo, además de hacer Sonido y Oído, ella creía que solamente hacía eso, ¿no? Hago todo esto. Y dice: no, entonces hay que hacer una página web. Entonces me hizo ella una página web. Eso me obligó a hacerme una ordenación de todo el material que tenía. O sea, estuve durante mucho tiempo viendo esta parte de aquí, la parte de pedagogía, la parte de composición, la parte de interpretación, la parte de divulgador, la parte de todo esto, pero todas conectándose, muy difícil, ¿no? Hasta que más o menos se estructuró la página. Y cuando he tenido que ya mandar el material o racionalizar todo esto para poder no mandar un caos, sino algo más o menos ordenado al archivo, pues se tenía que hacer otro revulsivo más de intentar ordenar, actualizar mis currículum, que esto, prácticamente lo acabé hace 2 días, ¿no? Para ver cómo, porque nunca he sido yo amigo de mirar hacia atrás, ¿no? Es más, en el proceso de creación de las obras, una vez acabada, estrenada, prácticamente es hecha, ideada, realizada, estrenada, corregida, archivada, olvidada. Prácticamente es así, ¿no? Con que muchas veces cuando quieren tocar alguna obra mía
de hace un tiempo, digo, es que yo no me acuerdo ni cómo es. ¿Y cómo quieres que haga yo esto? Digo, yo qué sé, yo no sé cómo lo quería, entonces me lo tienes que haber preguntado en aquel tiempo, o remitirte a una grabación que había, y si había una rata, pues mira, la rata que se quede. Es decir, no soy capaz yo de poder volver sobre algo ya andado, ¿no? O sea que eso siempre, no es que sea bueno, ¿eh? Sí, pero lo de no echar vista hacia atrás, pero esto... lo de la página web y lo del archivo sí que me ha hecho que tenga que reflexionar y mirar hacia atrás y ver cómo he ido desarrollando. Y, en fin, no es que no esté muy contento con lo que he hecho, pero sí que veo que hasta las cosas que me parecían muy inútiles al final no lo han sido, ¿no? Y eso, pues bueno, pues al final creo que ha habido una especie de equilibrio de un montón de cosas, de un patchwork o una almazuela, como se les llama en La Rioja, a las mantas que se hacen con restos, ¿no? Pues a lo mejor es eso, mi vida es una almazuela, un puzzle difícil de armar, pero posiblemente alguien se interese. Bueno, hace poco se interesó una alumna de la Universidad Autónoma, hizo una tesis doctoral sobre mi trabajo, y claro, cuando empezó viendo todo esto, con la que llevaba la tesis, Ángela Morales decía, no, para, hay que hacerlo sobre una cosa. Pero ¿sobre qué cosa? Estuvimos prácticamente 2 años viendo sobre qué cosa hacer la tesis, ¿no? Porque claro, no se podía hacer sobre mis cuentos musicales, porque mis cuentos musicales, de los que yo he escrito con música de otros, sobrepasan los 100. Y todos tienen mucha miga, ¿no? Y de los que he hecho con mi música, pues son 20 y tantos o no sé cuántos, con lo cual solamente meterse en este terreno de la educación es una cosa ya inabarcable prácticamente, ¿no? O de una tesis pues de muchísima investigación. Si eso se suma a todo el resto de cosas que he ido realizando, pues no sé qué sentido tiene, o si todo esto da una idea de lo que es mi persona o mi mundo creativo, ¿no? Pues seguimos hilvanando todos estos procesos creativos. Uno que es el que, cuando estás metido ya en este terreno de la música, de la divulgación, ya empiezas a ser una persona que va a los conciertos, que te consideran, y entonces te piden notas al programa, empiezas a escribir, o ¿por qué no escribes algo para la revista de educación? Y al final empecé a escribir sobre temas que me interesan, como por ejemplo el tema de escuchar, es decir, sobre los temas a los que yo me he ido dedicando, ¿no? Escuchar, siempre me llamaban a hacer cursos de música para niños y para profesores, en el que les diga cómo divulgar la música, qué repertorio llevaría esto a los niños, etcétera, ¿no? Entonces escribo sobre escuchar, escribo sobre el ruido. En el país más ruidoso del mundo, que es España, pues obligatorio que todo músico responsable recapacite sobre el silencio, sobre el ruido, o sea, esto es sobre si una música es aburrida o no lo es, qué es el aburrimiento, qué es la atención. Estos son temas que a mí me han interesado muchísimo, ¿no? ¿Qué repertorio es el más adecuado? ¿Cuántos minutos psicológicamente puede una persona que no está habituada a escuchar música puede llegar a percibir? ¿Cómo en un cuento musical el cuento te lleva a la música te lleva al cuento? ¿Hasta cuánto tiempo eres capaz de mantener la tensión? Todos esos son temas sobre los que yo he escrito, y al final todos han sido reunidos en distintos libros. Por lo tanto, al final mirando hacia atrás, pues veo que he editado varios libros de divulgación musical, de recopilación de artículos, etc. E incluso, una cosa interesante es que me encargaron en el Teatro Real, cuando he hecho andar en la nueva andadura, después de no sé cuántas décadas cerrado, es decir, hace 20 y tantos años, y me encargaron que los programas de mano de las óperas hubiera un par de páginas dedicadas a los más jóvenes. Entonces, que eran unas páginas que venían de color salmón, diferentes, ¿no? Entonces tenía que escribir sobre cualquier ópera, desde un estreno de Luis de Pablo hasta una ópera Lady Macbeth de Sostakovich, hasta Così fan tutte de Mozart, hasta Orfeo de Monteverdi, ¿no? Entonces tenía que arreglármelas para que eso se leyera de una manera sencilla y que si iba algún joven o algún niño pudiera leer algo que no fuera la sinopsis de las óperas, que son incomprensibles, ¿no? Eso también se reunió en otro libro, y al final he ido entre libros que tratan de recopilación de cuentos para facilitar a los que vengan después, de si quieren construir nuevos cuentos musicales para niños, saber lo que ya existe, hasta de artículos, hasta de notas al programa, etcétera, etcétera. Eso ya también tiene un fondo bibliográfico en el que he ido trabajando. Y luego el terreno de la creación, claro, hay que tener en cuenta que para mí
me planteo, no es tan diferente hacer una obra musical como escribir un guión para un concierto, como escribir un guión para un programa de radio, no es tan distinto. O sea, todo parte siempre de primero un estado de ánimo que te permita que llamar, como diría Javier Crae, uno de mis ídolos, de los poetas grandiosos que ha tenido España, de los cantautores, llamar a las musas, ¿no? O como empieza la Odisea, ¿no? Oye, musa, ¿tú qué tal, no? Oye, musa, que dice a las músicas, las musas dice a esa chispa creativa que es casi incomprensible, a tener una idea y capacidad para transformarla, a saber en qué momento das una eureka porque mira por dónde esto no se me había ocurrido, algo que no existía antes y que en ese momento existe. ¿Con qué mimbres voy a hacer yo este cesto? Si es una obra de cámara, pues los mimbres son un cuarteto de cuerda, un grupo de violín, de clarinete, piano, y si es una pieza para hacer en clase con los profesores, pues es a lo mejor una pieza para hacer con unos xilófonos o no sé qué, no sé cuándo, o si es un artículo para tal, tiene un orden y trata de esto. Es decir, que siempre hay que, yo al menos intento tener en esa preparación una mesa de relojero, es decir, una mesa en la que dispongo de diferentes materiales. La mesa relojero puede ser distintas pantallas en un ordenador, ¿no? Pero hasta la llegada de que eso se hiciera, mis trabajos consistían en que si yo tenía que hacer, por ejemplo, un cuento musical sobre Sherezade de Rimsky-Korsakov, una obra para orquesta popularísima que todo el mundo conoce y que está basada en las Mil y una noches, pero que el propio Rimsky-Korsakov dice que no hay que dejarse llevar por las Mil y una noches, sino que es música pura, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces yo tengo las Mil y una noches, 2 volúmenes de la Universidad de Barcelona editados, ¿no? Un par de libros de divulgación de las Mil y una noches para niños y jóvenes. Las Mil y una noches de los cuentos de Calleja, encima de mi mesa de relojero o de mi mesa de mi laboratorio. La partitura de Rimsky-Korsakov con la música. Varias grabaciones de la obra en formato de audio. Algunas ilustraciones que se han hecho sobre esto. ¿Qué se ha dicho sobre la obra? Algunos libros hablando de la obra, todo esto, ¿no? Y entonces empiezo a hacer encajar, ¿no? ¿Cómo encajo esta música? ¿Qué puedo decir? ¿Qué han hecho otros? Si hay otros que han trabajado sobre este mismo tema, ¿cómo lo han hecho? Más que nada por no hacer lo mismo, ¿no? Pero otros, mira cómo han empezado, pero a mí me parece que es más conveniente cómo comienzo el concierto. A mí eso me parece, a la hora de crear un nuevo cuento musical, sea con música mía o no, eso da lo mismo, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo voy a empezar? ¿Empiezo con que salgo y digo buenos días? ¿Empieza la orquesta tocando? ¿Empiezo yo solo y luego entra la orquesta? Es decir, maneras diferentes de proponer la música. Todo esto lo voy poniendo y tal y como se va configurando, poco a poco tiras del hilo, o como me decía ayer mismo un amigo pintor que fuimos a una exposición suya y le comenté todo esto del tirar del hilo, dice, sí, pero yo soy como el hilo de Ariadna. Lo que me interesa no es tirar del hilo de la idea, sino cómo salir del laberinto en el que me he metido. O sea, que son 2 maneras de tirar del hilo, ¿no? Y digo, anda, pues es verdad, Pedro, qué bueno, ¿no? Nuevas ideas que mis amigos me van dando para recapacitar sobre mi propio trabajo, ¿no? Sí, es observar, relacionar, buscar, aburrirse, dejarlo descansar, vuelta a ello. A mí me viene muy bien también para cualquier tipo de darle vueltas a algo, el ir a ver una exposición, meditar sobre otras artes, pasear, conversar con los amigos, por supuesto también estar solo frente a una pared, ¿no? Pero siempre con algo por delante, ¿no? No tanto el papel en blanco, ¿no? Porque la nada no crea nada, ¿no? Siempre tiene que haber algo sobre lo que poder ejercitar la creación. Yo me acuerdo que Boadella, en una de las declaraciones que leí que me hizo mucha gracia, bueno, me hace gracia casi todo lo que dice, ¿no? Cuando se refiere no al mundo político, sino al mundo del teatro y el mundo de la creación. Dice, en realidad,
Los artistas no creamos, recreamos. Crear, solo crea Dios. Dice, crear es cuando crear de la nada, crea, ¡pum! ¿No? Bueno, eso es ponerse en un extremo, pero sí que tiene motivo de meditación, ¿no? Sobre algo que cuando de repente lo sacas del sitio y lo sometes a otro tipo de química, de repente reacciona de otra manera. Y de esa manera, pues Fleming mira por dónde casi por casualidad descubre esto. O el otro, que el hecho creativo casi no es suyo, casi es de la reacción que tuvo, pero claro, estuvo trabajando para que eso se produjera. Entonces, todo ese terreno se da tanto cuando compongo una obra en la que tienes que planificar cómo comienza, cómo va, los temas, si hay temas, cómo es el proceso, cómo va creciendo. Pero sobre todo cuando tienes una idea sonora, una idea cualquiera, ¿no? Haces esto, esto es una idea, esto es un germen que puede dar mucho de sí, ¿no? Ese pequeño, eso es como un cubito mágico que tú lo puedes luego hacer una sopa de esto, ¿no? Entonces hay que saber mirarlo por delante, por detrás, someterlo como si fuera un cuadro cubista, ¿no? Mira este perfil por aquí, cómo está hecho esto si lo invierto, si lo pongo, si lo quito, si lo traigo, si lo pongo, si tal, si lo toca si lo repite, si es un tema de fuga, si hago un canon, si no sé cuánto, si no, si solamente cojo las primeras notas y cojo tal. Esto continuamente es tomar, rechazar, elegir. Todo el rato es un sistema continuo agotador de elegir. O sea, el artista, al menos en mi caso, es estar continuamente tomando decisiones. Continuamente tomando decisiones. Por eso, cuando quiero escuchar música, me pongo la radio, porque no quiero decidir ni siquiera qué es lo que quiero escuchar yo. Quiero que me lo decida Carlos Galilea por la tarde en Radio 3, que hace cuando los elefantes suenan con la música. O Ricardo Aguilera, que hace el programa tal y que lo dedica en Radio 3 de música con subtítulos, y quiero que sea él, porque tiene que estar ahora, después de dedicarme en indicar a la gente qué músicas son convenientes que se escuchen o tal, tener que elegir la que yo quiero escuchar ahora, no, por favor, no me pidas eso. O sea, que en ese sentido me entra la pereza y prefiero que lo haga otro por mí, porque es continuamente tomar decisiones, ¿no? Esto los jefes de empresa me imagino que también, por eso hay tantos libros de procesos creativos en diseñadores, en cómo dirigir una empresa de una manera creativa, etcétera, etcétera. Está lleno. ¿Por qué? Porque es fundamental, ¿no? Meterse en ese terreno, en un terreno que de repente alguien... Hay veces que no eres tú el que está haciendo eso. De verdad. No es nada esotérico, sino estás sobre algo y parece que ese algo está mandando. Y hay que dejarle. Mira cómo va, anda. Y le digo, mira qué melodía ha hecho. Mira, tú sin saberlo, ¿no? Y no me había dado cuenta. Entonces es la propia idea la que va generando, y tú no eres más que una especie de capacillo en el que se desarrolla todo ese mundo de mezclas y de relaciones, ¿no? Por lo tanto, es complejísimo. Hablar de la chispa es prácticamente imposible, porque eso es una cosa que casi es exterior a ti. Si tú relacionas cosas y de repente no se sabe por qué, surge algo, ¿no? Ya lo tengo, ¿no? O lo tengo, qué tontería, ¿no? ¿Sabes también que es muy bueno para esto? Que se te vaya el ordenador con todo lo que acabas de hacer. ¡Ah, no, por Dios! Si tenía ya todo el trabajo de 2 días y tal. ¡Pumba! A cero. ¿Y no lo has guardado? No, porque no le di, porque el machín ocupa tanta memoria. Hay que hacerlo otra vez. Lo hago otra vez, mejor que antes. Siempre. No quiere decir que cuando tengo una cosa lo tire. No, porque soy suficientemente perezoso como para eso, ¿no? Pero que cuando me ha ocurrido la segunda vez que lo he hecho, mejor que la anterior. Es lo que tendría que hacer. O sea, si yo tuviera un manager que fuera diciéndome esto, dice, a ver qué has hecho, tal, empieza otra vez, ¿no? ¡Ah! Protestando, pero lo haría otra vez, porque es buenísimo. Y otra cosa importantísima es cuando das por acabado algo. Eso todo el mundo sé que es una rompedura de cabeza, ¿eh? ¿Cuándo está acabada la pieza? Lo miras, lo escuchas, le pongo esto, le quito esto. Federico Mompou, un grandísimo compositor al que yo admiro sobremanera, practicaba lo contrario, quitar cosas. Dice, si tienes todo esto, pieza de piano, y si le quito esto, ¿se mantiene la pieza? Sí, entonces quítalo. Es decir,
ese propósito, digamos, exencionista de quitar cosas en vez de añadir, es buenísimo. Es como la del escultor. En vez de añadir pigmentos como hace un pintor, es quitarle cosas al bloque, ¿no? Eso es algo que casi mejora. Cuando has hecho hoy una pieza y de repente, esto no está muy cargado, esto habrá que quitarle, ¿no? Y se le quita y dice, a lo mejor estaba mejor antes, ¿no? Hay unas piezas de un compositor minimalista llamado Tom Johnson, que, bueno, muy buen amigo, que tiene una que es, dice, un compositor empezó a hacer una melodía y tal, y toca la melodía. Dice, vio que era muy corta, entonces le añadió no sé qué, pom, pom, pom. Entonces no le gustaba, entonces la cambió. Y después de un rato dice, y al final acabó como había empezado, ¿no? O sea, es un juego de estos de una historia para dormir, para no, una especie de círculo vicioso, ¿no? Pues algo de esto suele pasar. En esto, a mí me transformó cuando leí la obra de arte desconocida de Honorato de Balzac, que es un tipo que está pintando un retrato y que no lo da por acabado, lo retoca, hasta que lo convierte en un monstruo, ¿no? Entonces, eso, no lo conviertas en un monstruo. Por lo tanto, cuando das una obra por acabada, si la das por acabada, es traumático, diciendo, ojo, ¿esto estará acabado? Lo retocaré como hacía Bruckner con sus sinfonías, que se pegó toda la vida retocándolas, ¿no? Y los retoques no mejoran las anteriores, ¿no? Pero no estaba satisfecho. Y yo digo, mira, se acabó. Das por acabada la pieza, a la que le den, que la toquen si quieren o que no la toquen o que se interprete. Y eso sí, una vez que se ha hecho, sí hay que hacer retoques. En algunos guiones sí que hay que retocar varias cosas, ¿no? Esto ha quedado largo, o esto de aquí ha quedado, es que corto esta música va. Pero una vez que ha quedado esto, ya tiras para adelante y lo das ya prácticamente por olvidado, ¿no? Bueno, el fondo, claro, el fondo que tengo yo es de muchísimos formatos distintos. Ya no solamente es de muchísimas cosas diferentes, sino de formatos. O sea, tengo discos de vinilo, casetes, cintas abiertas, pero cintas abiertas a 4 pistas, a pistas estéreo, DATs, CDs, naturalmente, ¿no? Formatos después impresos, digitales, en diferentes programas, vídeos, pero vídeos tengo en VHS, en Betamax, en DVD, colgados en memorias, en la red de YouTube, en diferentes sitios. Es decir, que todo eso, a mí, y luego, por supuesto, formatos de partituras, que son algunas chiquititas o de formato DIN A3 o DIN A4, pero otras que son muy exageradas, o que hay algunas que son extendidas, porque la partitura la hizo una amiga mía pintora, ¿no? Entonces dijo, no, vamos a hacer esta partitura de otra manera. Y es como una especie de biombo, ¿no? Es decir, todos esos son formatos que son difíciles, ¿no? No sé, pero me parece que es coherente que tanto unas cosas y otras puedan estar en un archivo, porque unas van a llevar a otras. Hay una parte de las que no hemos hablado, que es incluso de mi parte plástica, ¿no? Que he desarrollado en los vídeos, pero que también he desarrollado en cuadros, en pinturas, que he ido haciendo a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y que también aportan a este mundo de la creación y que seguramente todo esto también acabará en este archivo. Es decir, que a mí me parece es una de las mejores cosas. Desde luego, lo mejor que me ha pasado en el año 2023 es la llamada al archivo para llevar todo mi legado a él, porque me parece que es un sitio, las 2 veces que lo he visitado, inmejorable. Es cada vez que voy me quedo verdaderamente fascinado y me voy con la idea de que tengo que actualizar algunas cosas para que pueda servir, para que se le pueda sacar más rendimiento en el archivo. Por lo tanto, es también una cosa de feedback, ¿no? Cuando he visto cómo trabaja este archivo, veo a Tamayo, que saca ahí todo en el ordenador, cómo va pasando todas las obras, lo que es de aquí, lo que es de allá, esto lo deja, me deja verdaderamente impresionado, ¿no? Pero en él yo creo que es interesante que puedan estar tanto los programas de radio, algunos de los que creo que son importantes que se tengan en la memoria, ¿no? Algunas veces muchos se han repuesto en Radio Nacional y otros no, y es conveniente que los tenga el archivo, pero también que tengan las partituras manuscritas, aunque ya la mayoría de las partituras que tengo últimas ya no son, aunque conservo naturalmente las que están en papel para
para los trabajos de los intérpretes, aunque los intérpretes ahora ya tocan casi todos con tabletas, ¿no? Con tablets y ya no necesitan. Pues todos estos formatos también de la música que he creado junto con los documentales y los vídeos que se han hecho de los espectáculos, por ejemplo, del de Todos Creamos, que ha sido el proyecto más gordo educativo que he hecho nunca, que han sido 9 años completos con niños, jóvenes, orquesta, coros, tal, plásticos, universitarios, tal, trabajando, haciendo una obra desde cero, hasta lo que hago en el Teatro Real, que sigo haciéndolo, que empezó hace 12 años, que se llama Todos a la Gayarra y que tengo que hilvanar todos los meses un taller con la ópera con la que se está representando, ¿no? Y que eso también a lo largo, ya voy a hacer dentro de 2 meses, serán ya 100 talleres diferentes y cada taller de estos genera un montón de materiales enorme. Igual que el Todos Creamos, solamente cada uno de los proyectos, por ejemplo, el primero que era Las Torres de Babel, tiene formatos de vídeo, formatos de guías didácticas, formatos de piezas que se tocaron, de piezas, de poemas fonéticos que se construyeron, de obras que se compusieron, de obras que se arreglaron para la orquesta. El siguiente, Maese Caos, el coleccionista. También de todas las coreografías que se hicieron con los bailarines de los niños, con todos los materiales de clase, los trabajos de los niños. Eso genera un todo para luego entender el por qué un espectáculo de estos educativo tiene tanta importancia, porque en su contenido está prácticamente todo el arte, ¿no? O sea que en realidad, si tuviera yo que resumir mi trabajo, se podría decir que yo trabajo en la interacción y en la intersección de las artes, donde todas se comunican. Yo busco esos puntos de comunicación para establecer mis obras.